De nuevo con Voz Libertaria de Venezuela, segunda parte, hoy viernes 26 de marzo del 2021. Hoy mi entrevistado, el dirigente político Ricardo Ojeda Salazar. Ricardo, en la primera parte, bueno, nos adentramos sobre todo en la terrible crisis que viven nuestros hermanos y familiares venezolanos, esa terrible crisis que nos atormenta a todos los que estamos afuera y por supuesto ellos lo están viviendo en carne viva, ¿no? Y bueno, hicimos un paneo sobre quiénes son los responsables, que ya están suficientemente identificados por más del 82% de los venezolanos, lo que particularmente yo llamo las dos bandas. Una, la banda criminal que dirige la MUT, los 4 partidos que nos tienen secuestrados, pues, y quieren seguir demostrando que son los que nos representan, cuando ya no es así realmente, porque ellos están ilegitimados. Y la otra banda, que es la banda criminal, con sus aliados, que dirige Nicolás Maduro. Pero fíjate, nos quedó todavía en el tintero, nos quedó un poco Permíteme un segundo para aclarar algo, porque es importante lo que tú acabas de decir, pero fíjate, yo quiero mandarle un mensaje a esos gente, a esos venezolanos que de verdad de corazón están en la oposición venezolana y que secundan todas las cosas que dice Guaidó y ese grupo de Enrique Ramos Alú, Manuel Rosales, Julio Borges y toda esa parranda de corruptos que están también usufructuando el poder en Venezuela, que piensen en Venezuela, piensen en sus familias, no se conviertan en lorofocas, razones, ya vas a tener que nos están engañando, tienen 2 años engañándonos. Ya vas a tener 25 minutos para que desarrolles todo lo que quieras en ese sentido. Pero fíjate, te señalaba que nos quedó un poquito de tinta en el tintero sobre el tema de las bandas criminales que acompañan y que son los que protegen y los que mantienen allí a Nicolás Maduro en el secuestro de nuestro país. Tú lo referías de manera muy clara, yo lo reforcé un poco, hablamos del ELN, de las guerrillas colombianas, de los yihadistas, de los cubanos, de los nicaragüenses y detrás de ellos también bandas de delincuencia común que ellos por estrategia los han armado y les han dado pues de alguna manera les han dado poder para que actúen como de hecho pues actúan, como asesinos, como animales, diría yo. Entonces, yo quería que profundizáramos un poquito más, Ricardo, porque obviamente no hay, decía un amigo mío que fue de lo que se llamaba antes la PTJ, que detrás del criminal siempre están los cómplices. Y él me decía, Luis, cuando un ladrón te roba un carro o te roba algo y hay quien se lo compra, el comprador es tan delincuente como el que lo está vendiendo. Entonces, vamos a profundizar sobre eso, porque es que pareciera ser que todas estas bandas internacionales, sobre todo lideradas por el Grupo de Puebla, y por eso que nosotros llamamos el globalismo, ¿verdad? A través de sus representantes diabólicos, pareciera ser que Venezuela se ha convertido en lo que nosotros llamamos la vaca muerta en la sabana, donde todas las carroñas, donde todos los animales de carroñero se la quieren devorar. Dame tu precisión sobre esto. Profundicemos un poquito más con tu vasta experiencia, Enrique. Ricardo, perdón. Fíjate, lo que pasa es que, fíjate, existe el Grupo de Río, existe el grupo este de Puebla, y existe también lo que es la Internacional Socialista. Desgraciadamente para el mundo también tenemos internacional, que no se habla mucho, pero existe la Internacional Marxista y existe la Internacional Comunista también. Todos ellos están aliados en un
solo objetivo y nosotros no nos hemos dado cuenta, y lo lideran un grupo de, digamos, empresarios muy notables en el mundo que han decidido de alguna manera dominar al mundo, o tomar el control del mundo en ciertas áreas. Por ejemplo, en el área de la tecnología, ellos están muy avanzados y manejan tecnología que quizás la mayoría no tiene acceso. En el área del dinero tienen bancos, tienen de todos los recursos necesarios para tratar de hacerlo, ¿no? Ahora, nosotros como ciudadanos del mundo, como gente trabajadora, gente honesta, gente que queremos lo mejor para todos y lo mejor para nuestra familia, debemos entender que nosotros no podemos permitir que en los países, por ejemplo, se decida el sexo de nuestros hijos, porque eso es parte de las limitaciones que luego ellos como Estado te van a llevar a tomar, o sea, porque te van a empezar a decir también, bueno, vamos a controlar la educación porque hay problemas ¿cómo se llama?, de discriminación, y entonces como problema de que... Vámonos a lo de Venezuela. Controlando, espérate. Es que espérate, esto es uno de las áreas, pero por todas las áreas que puedan ellos controlarte, ellos lo van a tratar de hacer. Entonces, fíjate, hay empresarios corruptos, obviamente, criminales, con narcoterroristas que existen en el mundo, con criminales que son, digamos, asesinos, violadores de derechos humanos, etcétera, etcétera, unidos para cambiar los valores y los principios del mundo. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Y para combatirlo es sencillamente la información. Siempre contrastar la información, siempre ver, porque fíjate, viene el tema de las teorías conspiranoicas. Cuando hablamos así a veces como al voleo y decimos, no, que de repente Bill Gates es el jefe de todo esto o George Soros es el jefe de todo esto. Bueno, yo diría entonces, bueno, entonces tiene que ver el grupo de Hildenberger, que es más grande que ellos, ¿okay? Porque ellos forman parte de ellos, de ese grupo. Pero yo creo que es más complejo que eso hoy por hoy, porque esta gente tiene años trabajando, tienen años trabajando la banca mundial, y su intención es que ellos se creen una élite superior a todos nosotros. Y mientras eso siga así y hayan gobernantes que se presten para eso, siempre pasará lo que estamos viendo. Ahora, fíjense algo, no es que no existen países decentes y con gobernantes que quieran de repente cambiar las cosas y equilibrar la balanza. Es sencillamente que también los ciudadanos no nos damos cuenta del poder que tenemos nosotros al alzar nuestra voz y exigir nuestros derechos. Y los derechos no son solamente para estar diciendo que las minorías tienen que ser igual que las mayorías, porque las mayorías existen porque tienen principios y valores comunes que los hacen tener mayor cantidad de gente. Entonces, esa mayor cantidad de gente no debe discriminar a las minorías, es cierto, pero tampoco las minorías pueden imponerse sobre las mayorías por cuestiones políticas y meramente proselitistas. Hay que también ser conscientes y, por ejemplo, un niño no puede estar escogiendo su sexo. Eso es, mire, algo, una aberración. Ricardo, te voy a llevar de nuevo al tema, porque tú, no voy a, o sea, no quiero que tú me cambies, entonces me entrevistes a mí, yo voy a demostrar que yo te voy a entrevistar a ti. Y que te voy a sacar todo lo que deseo que nuestros oyentes escuchen. Regresamos a Venezuela y su crisis política y su crisis social y su crisis de valores, en fin. Fíjate, indudablemente el G4, con la última intervención de los 2 años del interino, como tú lo llamas, yo lo llamo, que casi no quiero ya llamarlo ni siquiera diputado, porque yo creo que ya sus funciones también
terminaron el 5 de enero del 2021, pero definitivamente el gran fiasco, la gran mentira, la gran traición de ese G4 lo escenifica precisamente Juan Guaidó. Y voy a, te digo este preámbulo para comentarte, y a los que nos escuchan y nos ven, hoy yo pude ver una entrevista que le hizo la periodista Nito Pérez Osuna al ex magistrado presidente o expresidente del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio, a Miguel Ángel Martín. Fíjate, en esa entrevista, el magistrado contundentemente y con una valentía y con una honorabilidad le expresó a la periodista que Juan Guaidó y toda esa caterva de bandidos que están a su alrededor, y lo dijo con nombre y apellido. Bueno, nombró a todos los que conocemos, a Florido, al que no es Florido, y al último que tuvo Nicolás Maduro preso, entre comillas, a Marrero, que está ahorita en Estados Unidos, como los operadores que hicieron posible, primero, dividir al tribunal para sacarlo a él prácticamente de manera ilegítima. Así lo explicó él, así lo expresa en esa entrevista. Pero lo grave de esto, definitivamente, Ricardo, ya yo no encuentro cómo mirar. El Estado sí es delincuencial de estas personas que antes mismo eran unos jóvenes y ahorita son ya venezolanos adultos, pero con un prontuario que yo no sé si alguien en la historia futura nos va a superar. Fíjate lo siguiente, lo que dijo el magistrado Martín. Él dijo que es la preocupación, obviamente, y eso lo hemos venido nosotros incluso señalando, el único hilo constitucional legítimo que nos queda a los 31 millones de venezolanos, precisamente es el Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Y resulta que estos bandidos, que fueron los que, por cierto, esta asamblea, quienes los nombraron a ellos oficialmente, los han dividido y han colocado a la mafia que les interesaba, liderado por Marval, que es como se llama, así lo dice incluso el propio magistrado, bueno, para el control de todas sus fechorías. Dame tu opinión, por favor, pero vamos a tratar de, Ricardo, tú que conoces ese monstruo muy cercano, explícale a mis oyentes de qué se trata. Sí, bueno, es que fíjate, lo del Tribunal Supremo empezó muy temprano. Cuando ellos deciden por fin nombrar un Tribunal Supremo, que no era en el exilio o estaba en Venezuela, comienza el principio de la tragedia, que es que cuando ellos, primero, ¿cómo nombraron esa gente? Todos fueron relacionados a partidos políticos, desgraciadamente. Al igual que se nombraron los diputados de la Asamblea Nacional cuando la MUD lanzó su tarjeta y todos los partidos se aliaron y los candidatos los escogieron los partidos políticos y eran sus amigotes y los que financiaban. El 2015, me estás hablando del 2015, con el famoso puñito, con el puñito engañador. Empieza la tragedia, ¿no? De cómo llegamos a ese Tribunal Supremo que ya venía con ciertos problemas que se agravan cuando ya el Tribunal Supremo se instala y el chavismo criminal se da cuenta de que tiene un plomo en el ala, porque acaba de perder unas elecciones con 2/3 partes, y el Tribunal Supremo chavista dice que están en desacato los de la Asamblea Nacional Legítima, que fue electa por el pueblo. Resulta que eligen a esta gente, ya después de un cierto tiempo, no lo hacen desde el principio. Ellos desde un principio han debido elegir, por ejemplo,
o buscar la manera de llegar a algún arreglo, inclusive con el chavismo, pues si querían, pero el contralor estaba muerto y ellos no hicieron nada para nombrar un contralor, que es un cargo sumamente importante para ir controlando y haciéndole el gobierno de sombra a la narcodictadura. No nombraron a nadie. Fíjate, en el Tribunal Supremo de Justicia chavista tenían la oportunidad de nombrar ciertos cargos. Pero céntrate en lo del tribunal, que es lo más importante ahorita, que es el momento. Hoy está pasando eso. Contexto para que la gente entienda de cómo nos van manipulando y traicionando, porque eso es la verdad. Nos han traicionado y nos han engañado. Entonces, fíjate qué hacen. Nombran el Tribunal Supremo y cuando nombran ese Tribunal Supremo dice que Maduro es un narcoterrorista, ¿ok? Y que debe cesar el poder. Y lo condenan a 18 años, 3 meses. Exactamente, no solo lo condena, sino que pide a la Interpol, y ahí es cuando viene la misma Asamblea Nacional, cuando ellos deciden pedirle a la Interpol que vaya por Maduro. Estos señores de la Asamblea Nacional, esos que están ahí, que usted ve todos los días y sale Guaidó todos los días con un microfonito diciendo todo va bien, vamos bien, vamos bien. Bueno, ese estúpido resultó que se compinchó con un grupo de diputados y dividieron entonces la Asamblea Nacional. Porque, como les dije antes, ellos obedecen líneas de partido. Y entonces... O sea, querrás decir, dividieron al Tribunal Supremo de Justicia. Estos, los más honestos, por supuesto, asumieron lo que llamamos ahora el Tribunal Legítimo. Los otros son unos parias que están ahí también y dicen que ellos son los legítimos también. Igual pasó en la Asamblea Nacional, la dividieron en 3 toletes y permitieron algo que es la aberración más grande que se ha visto en Venezuela. La hicieron además los locos esos, que son locos, de verdad, tienen algo muy mal en la cabeza, porque además piensa que uno no razona. Señores, esa gente agarró a los chavistas que no iban a la Asamblea Nacional por 2 años y le permitieron a esos diputados que ya no tenían derecho a estar en la Asamblea Nacional a que otra vez fueran parte y fueran sus homólogos en la Asamblea Nacional. Entonces, ¿por qué pasan las cosas? Pasan porque la oposición colaboracionista permite al narcodictador que él siga usufructuando el poder y usurpando el poder. ¿Con qué intención? Muy sencillo. Esta gente no tiene de verdad ambición de poder, lo que tiene es ambición de dinero. Y Venezuela, desgraciadamente, produce tanto dinero que ha comprado todas las conciencias de esas gentuzas que hoy por hoy se hacen llamar líderes en la Asamblea Nacional y en los partidos políticos tradicionales. Desgraciadamente eso es así, pero déjenme hacerle un llamado a todos esos, porque yo también fui militante de partido y también soy un ciudadano venezolano de a pie. Les puedo decir que la mayoría cree ahora en la unidad ciudadana. ¿Qué es la unidad ciudadana? El 20, por ejemplo, de mayo, el narcodictador llama a elecciones, algunos partidos que estaban en la MUD y que son hoy parte del gobierno interino, pidieron ir a esas elecciones. ¿Y qué hizo la sociedad civil? ¿Qué hicimos los ciudadanos? No participamos. Y esa es la mejor demostración que le dimos la narcodictadura y al mundo de que ellos son legítimos. Y por eso es que Guaidó pudo tener esa base que tiene hoy y que la perdió, perdón, que tuvo hace 2 años y que la perdió por inepto, por ladrón. Esa es la verdad. Ese señor es un ladrón. Está acabando hasta con el futuro de nosotros también, igual que los chavistas. Porque él no permite, por ejemplo, porque él no revoca los pasaportes. Si él es el gobierno, él puede revocar en los 40 países, antes eran 60, ojo, ya vamos por 40, porque ellos siempre van así,
Ellos van de más a menos. Ese señor empezó con el 90% casi del país y ya está por 17. Guaidó, Guaidó. Y no te da pena, chico, tú no tienes hijos, tú no tienes familia. ¿Cómo es posible que tú le engañes al país así 2 años, no tengas en eso? Y entonces lo que estás es pendiente de lo que yo llamo la legislación financiera, que es darle real a los chavitas para que te den tu parte. ¿Ah? Okay. Chicos, ¿hasta cuándo van a seguir robando y usando el país para ustedes ser ricos y la gente pobre y esta gente acabando con los venezolanos? ¿Hasta cuándo? Ricardo, como no quiero que se me acabe el tiempo, Ricardo, sin sacarte más información importante y privilegiada que tú tienes. Tú acabas de hablar, y ya lo sabemos, repito, más del 82% de los venezolanos, del terrible engaño que nos ha hecho en estos 22 años, pero en particular en estos 5, lamentada MUD o G4, como le quieran llamar. Pero fíjate, en este momento que tú y yo estamos hablando, está en proceso un nuevo engaño con estos dos actores. Solo que ahora hay sangre nueva, por cierto, de Europa. De Europa, yo lo vengo señalando desde el mes de diciembre. En varios programas lo he dicho. El grupo de Puebla que deriva, como tú también lo has señalado, del foro de Sao Paulo, le inyectó sangre nueva a ese plan diabólico socialista comunista. Porque esa es una de las características de la gente de izquierda, que se transforman como serpientes o como alimañas o como alacranes cuando se mimetizan. Pues. Entonces le inyectaron sangre nueva, por ejemplo, con Rodríguez Zapatero de España, que es el que lleva ahorita los hilos del tema de Venezuela. Le inyectaron sangre nueva con el presidente de Argentina, con Alberto Fernández. Por supuesto, el otro narco asesino que está allá en Cuba, cambiándole los pañales al decrépito de Raúl Castro, me refiero a Díaz Canel, y entonces incluso le inyectan sangre como gente que están ligadas aquí al comunista de Pablo Iglesias, y su propia esposa está metida en ese grupo de Puebla. Y un abogado que se ha hecho muy famoso en su país, que es España, se hizo famoso porque hasta lo inhabilitaron para trabajar aquí, que es el señor Baltasar Garzón, pues, que es el asesor jurídico del Grupo de Puebla y por cierto, el defensor estrella del delincuente y también terrorista Alex Saab. Entonces, la pregunta que yo te quiero formular es que está ahorita ya caminando un acuerdo liderado por estos socialistas, sobre todo europeos, conjuntamente con el Grupo de Puebla, para que hayan elecciones en Venezuela de gobernadores y de alcaldes. Todo esto, por supuesto, con la complicidad de otro delincuente más, que es Leopoldo López, que está aquí en España. Ahora no está secuestrado por Maduro, ahora está secuestrado por Rodríguez Zapatero, ¿no? Y otro grupete que está por allí. Entonces la pregunta es, ¿cómo ves tú la posibilidad de que el 82% de los venezolanos permitamos que se vuelvan de nuevo a burlar con elecciones con Maduro en el poder? Bueno, fíjate, el tema es complejo. Te voy a explicar por qué. Porque ellos tienen ya un sistema. O sea, cuando hablo de ellos, hablo de los alacranes, la mesita, los que están en el gobierno interino, los partidos políticos tradicionales en general y el chavismo. Entonces, ¿qué hacen? Dividen y vencerás. Es muy sencillo. Mientras unos dicen que van a negociación, los otros dicen que van a elecciones, los otros dicen que van a resistencia civil, los otros dicen que van a negociar o X. ¿Qué es lo que pasa? Entramos en un círculo vicioso en el cual en negociación, acuerdo, elecciones, y nunca llegamos a la realidad de lo que todos los venezolanos queremos, que son elecciones libres y transparentes, con un CNE
de gente de verdad que represente a las mayorías. Pero tú estás hablando como Guaidó. Y no, Estás hablando, ya voy, Ricardo, pero cuando tú hablas así, tú estás hablando como Leopoldo López, porque eso es lo que está pidiendo Leopoldo López. cálmate. Está No. pidiendo elecciones libres. Sí, sí, pero no, ¿por qué? Espérate, para que lleguemos a eso, ¿cómo puede ser eso? Sencillamente, primero que todo, con ese sistema como está ahorita, con este red, con estos partidos políticos, con estos líderes, pseudo líderes, que ya no representan a nadie, ¿okay? Con esa gente que está ahorita en la MUD, que está en la MUD, no, que está en los partidos políticos, que fíjense cómo son ellos. Acción Democrática sacó 4 gobernadores, que se los permitió la narcotiranía. Vamos a estar claros, eso fue negociado. ¿Ok? Convirtieron Acción Democrática en el primer partido de la oposición. Y después, ¿qué hicieron? Henry y Bernabé se ponen de acuerdo y dividen Acción Democrática. ¿Por qué? Porque estaban opacando al PSUV. Así de sencillo. La oposición siempre ha ganado en las ciudades, en las grandes ciudades, porque donde hay grandes conglomerados, la gente se organiza mejor y es más difícil para ellos hacer el fraude. Y con todo y eso, lo hacen. ¿Okay? Si lo siguen haciendo, ¿por qué? Porque la misma oposición, con chupancia con el chavismo, le da miedo decir que el sistema no es legítimo. Sistema de votación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A veces sí es y a veces no es. La pregunta que te formulé, Ricardo, nos quedan 3 minutos. La pregunta que te formulé es, ¿crees tú que la población venezolana, la que está sobre todo allá, permitirá ir a unas elecciones convocadas? O sea, esa es la pregunta. No va a participar, porque fíjate, como te dije antes, la unidad ciudadana está sólida. La unidad ciudadana, el 16 de julio, ya les dije que el 20 de mayo no participó, hizo un silencio tan rotundo que a nivel internacional tuvieron que pronunciarse y desconocer a Maduro. Después, el 16 de julio, los venezolanos hicimos la mayor manifestación pacífica que se ha hecho en Venezuela y logramos que la Asamblea Nacional debía pronunciarse para buscarle una solución de cómo sacar al narcotirano usurpador de Miraflores. ¿Qué pasó? Negociaron con el narcotirador y terminaron ellos repartiéndose las mieles del poder. De ahí salen cosas como esa de las 4 gobernaciones, porque Henry Ramos Alud y toda su banda criminal, porque también tiene su banda criminal, bueno, se unieron para hacer eso. En el caso de los países, porque es importante también decir lo de España, que ya lo mencionaste. Fíjate, en España hay un sector de narcoterroristas también, vamos a llamarlo así, porque son así, que está financiado por el chavismo y, como dijo el mismo Coleta hace pocos días en el Congreso de Diputados, él paga, manda. Entonces, si a ese señor le paga la narcotiranía venezolana, el chavismo criminal, esa gente es la que lo manda. Y él mismo lo reconoció en el Congreso de Diputados, diciéndole que el PP era financiado por empresarios y que eso era corrupción y no sé qué, y no sé qué, no sé qué, cuando la realidad es que si tú tienes una empresa y eres diputado, eres tremendo diputado. Déjeme decirle por qué. Porque mal diputado es el que nunca en su vida ha trabajado y tiene que vivir del sueldito que le dan en la asamblea. Porque eso quiere decir que ese tipo es un corrupto nato. Bueno, Ricardo, se nos acabó el tiempo, Ricardo, de la segunda parte. Lamentablemente, te tengo que señalar a ti y a todos mis oyentes que quedó muchísima tinta en el tintero. Pero como tú tienes tanto que decir, no pude sacarte más de lo que quería sacarte. Pero bueno, habrá, y espero que en otra oportunidad me lo vuelvas a permitir, una nueva entrevista, y hablaremos de temas
de relevancia, pues, y que tienen que ver con la desgracia de nuestro país. Y también vamos a profundizar también sobre el tema de España, porque España nos tiene a todos muy preocupados, no solamente los que estamos aquí, que yo siempre estoy señalando que y con su gente, porque es un gran país y los españoles son gentes como nosotros, pues, Claro, claro. gente buena. Y el solo hecho de que me hayan arropado a mí aquí, que me hayan acogido con mi familia, con mi esposa, ya eso a mí me compromete aún más a defender esta acertada hasta ahora democracia. Pero en Sí, peligro. mira, yo quería, pero antes, rapidito, Pero 20 fíjate, segundos, 20 si esta segundos. izquierda de España fuese la de Felipe González, yo no diría nunca lo que estoy diciendo. Y creo que no tendríamos que tener miedo, Bueno, ningún miedo, pero bueno, desgraciadamente esa no es la verdad. bueno, yo como yo no comulgo con ninguno que sea de izquierda, yo meto a Felipe y a todos los que, porque todos ellos son culpables y responsables de la desgracia de los cubanos. Todos los gobiernos españoles han sido cómplices y ahora aún más, no de Cuba, sino de Nicaragua y de Venezuela. Bueno, se nos acabó el tiempo, ahora sí, un gran abrazo, Ricardo, gracias por permitirme esta entrevista y será hasta la próxima.